Saludos, ¿qué tal están? Qué gusto volver a encontrarnos de nuevo después de este pequeñito descanso que hemos tenido, coincidiendo también con los festivos, con las vacaciones de Semana Santa. Nos encontramos de nuevo otra semana más con el ciclo de conferencias, apuntes y reflexiones sobre la pandemia, nuestro refugio de reflexión y de conocimiento, organizado por ALUEX, la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia. Llegamos ya a la 11ª de las conferencias, 11 semanas ya, en las que hemos hablado sobre la COVID-19 desde múltiples puntos de vista y los que nos quedan. Como ejemplo el de hoy, en el que nos acercaremos a esta pandemia, la COVID-19, desde la óptica del cine. El séptimo arte no ha sido ajeno, al igual que otras disciplinas como la literatura o la pintura, no ha sido ajeno a tomar como argumento las pandemias a lo largo de la historia. Y hoy veremos cómo esto ha sido así. Para hacerlo contamos con la presencia de José Manuel Sánchez Borrajeros, al que ya muchos de ustedes conocerán por ser coordinador y programador de Avicine, el Festival Internacional de Cine de Albacete, y del que les voy a dar alguna pincelada más para que lo conozcan. José Manuel Sánchez Borrajeros es licenciado en Filosofía y realizador de ficción y publicidad. Ha dirigido y escrito ficción en su vertiente de cortometraje. Con su corto El Disco pasó por festivales nacionales y también internacionales. Con uno de sus últimos trabajos, Bárbara y el Lobo, se encuentra además en fase de distribución. Sánchez Borrajeros ha trabajado también como director de fotografía en ficción y publicidad, ha impartido numerosas conferencias sobre historia del cine y también ha editado y escrito varios libros especializados en materia cinematográfica, además de realizar videoclips que han sido destacados en revistas especializadas de música nacional. Su faceta profesional más conocida, como les decía al principio, está vinculada a Avicine, el Festival Internacional de Cine de Albacete, del que es programador de contenidos desde su primera edición, además de uno de los coordinadores del festival. Con su conferencia de hoy, La lente sobre el virus, cine y epidemias, José Manuel Sánchez Borrajeros se adentrará en el mundo de las representaciones de las enfermedades epidémicas en la historia del cine. Sin duda una conferencia que nos resultará a todos y a todas de mucho interés. Les vamos a dejar ya con la conferencia, pero les vamos a recordar que las conferencias siguen siendo grabadas, lo decimos siempre, un poquito por prudencia y por prevención. Estas conferencias siguen siendo sin público. Las grabamos en la sede que la asociación tiene en Fundación Campoyano, que aprovechamos, a Fundación Campoyano y al resto de colaboradores y patrocinadores para agradecerles su confianza en nosotros y su ayuda para que este ciclo de conferencias sea posible. Pues como decimos, las grabamos y después ustedes las pueden ver por el canal que nos están ahora mismo siguiendo. Ya saben, página web de Diputación de Albacete o página web de ALUEX, además de sus redes sociales. Antes de adentrarnos en esta apasionante conferencia, les vamos a adelantar cuál será la conferencia de la próxima semana, por esto de ir abriendo un poquito el apetito, ¿no? Por ir abriendo boca. El tema de la próxima semana, sin duda, al igual que este, también es apasionante, aunque totalmente distinto. En este caso será la lingüista María José Herreros Núñez la que nos hablará del enorme universo de palabras que se han generado en torno a la COVID-19, ¿verdad? Muchas de ellas las empleamos habitualmente y otras no somos tan conscientes de que se han creado, se han generado o se han desarrollado al hilo de la COVID-19. Bien, pues le dejo ya con la conferencia de esta semana y, como siempre, esperamos que la disfruten. Bien, pues muchas gracias a ALUEX por la invitación de nuevo a otra charla más cinematográfica en estos tiempos pandémicos y convulsos en los que tenemos que seguir intentando mantenernos a flote. Y también pues quiero dar las gracias a todas las personas que hacen posible que estas charlas se puedan realizar
y a su vez pues que la asociación ALUEX pueda seguir manteniéndose a flote en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo actualmente. Precisamente esa es una de las cuestiones que el motor principal que nos trae aquí a esta charla relacionada con las pandemias y los procesos de enfermedades epidémicas a lo largo de la historia. Por lo que contaba también quiero dar las gracias a María José por la presentación, y lo que comentaba en su presentación es totalmente cierto, es decir, las epidemias no están exentas en absoluto de una visión puramente histórica, que muchas veces a nosotros mismos nos ha parecido hasta la fecha de hoy pues algo que pertenecía casi al mundo de la mitología, en cierta medida. Y esa es una de las cosas con las que el cine ha jugado un amplio papel, sobre todo en los orígenes de las primeras películas que representaban este tipo de enfermedades y este tipo de epidemias. Hay algo en la historia en sí, antes de pasar a hablar del cine, que nos confiere a veces a los espectadores, como espectadores de la historia, pues nos confiere una visión, ya digo, casi fantástica de cosas que parece que estaban como muy alejadas de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Todos hemos pensado, al menos hasta la fecha en la que nos encontramos y en la que aparece en nuestras vidas la enfermedad seguramente más recordada de nuestra contemporaneidad, como es la COVID-19, por su dimensión histórica y social. Evidentemente ya es una enfermedad a la que le vamos a tener que dar una dimensión de experiencia diferente a otras muchas que habíamos oído. Todos hemos pensado pues, que las epidemias eran pues simplemente una cosa del pasado, que ya no iban a volver a ocurrir. Incluso en nuestra visión siempre mítica y ensoñada de los acontecimientos de la historia, pensábamos hasta no hace mucho, antes del gran confinamiento del año 2020, que nuestro contacto con las enfermedades de orden epidémico sería siempre el ámbito de la ficción, incluso del género cinematográfico o el género artístico en sí mismo, ¿no? O la propia manifestación de los géneros literarios, ¿no? Incardinados, digamos, estos procesos artísticos en las viejas historias que oíamos pues, del Imperio Romano, de la peste antonina o de las ciudades medievales asoladas por las epidemias y por esta especie de enfermedades que nos parecían tan sumamente lejanas. Es curioso cómo nuestra mente ante los problemas, nuestro cerebro, nuestra mente ante los problemas que nos quedan tan lejanos, enseguida se pone a ficcionar sobre ellos. Supongo que compañeros anteriores en anteriores conferencias también han hecho su visión desde sus diferentes disciplinas de lo que es la epidemia, y el cine no está exento de esa visión, ¿no? En definitiva, pensábamos que las enfermedades epidémicas eran una especie de fenómenos agotados en el mundo antiguo, es decir, que a nuestro mundo tecnificado, a nuestro mundo científico, a nuestro mundo moderno, a nuestro mundo de cine, no iban a llegar, ¿no? Y entonces pues hemos confeccionado una suerte de objetos artísticos en el cine alrededor de esta visión lejana y mítica de las epidemias. Estas lecturas artísticas pues han llegado a nuestro arte moderno entre diferentes disciplinas. Y por supuesto el cine tiene la capacidad de volver, si cabe, a imaginar, pero en el sentido puro de lo que significa la palabra imagen, volver a convocar los acontecimientos del pasado. Aunque sea, como digo, para imbuirlos en géneros de fantasía, en géneros de catástrofes, en géneros históricos, pero tiene la capacidad, la cámara, la lente, que es como se titula esta conferencia, la lente sobre el virus, tiene la capacidad de viajar en el tiempo y volver a recrear qué es lo que pasó. A veces para bien
y otras veces para de alguna manera confeccionar una quimera en torno a los hechos que pasaron, para dramatizarlos, para intentar ser más fieles a esos hechos, intentar ser más cientificistas a la hora de volverlos a recrear, intentar ser pues, más medievalizantes, intentar ser más simbólicos o más metafóricos. Pero al fin y al cabo, gracias al cine, tenemos la posibilidad de volver hacia atrás y volver a recrear esos mundos que nos parecen tan lejanos, ¿no? Pero que, sin embargo, actualmente estamos viviendo y estamos comprobando que no, que realmente estaban ahí. No eran mundos de fantasía, no eran mundos fantásticos, no eran mundos del género de terror, no eran mundos del género de la ciencia ficción, sino que estaban en una suerte de esfera de la realidad que a Occidente llevaba tiempo sin golpearle y que nos ha vuelto a golpear. Como digo, pues desde pintores, escritores, fotógrafos, documentalistas, nuestro intento por captar y versionar la realidad de las catástrofes parece resumirse en la afirmación de que todo lo que no comprendemos, por más que sea de orden natural, nos parece que nos trasciende o nos sobrepasa. Y por ello le damos esa categoría, la categoría de sobrenatural. Nos acercamos a ello como quien se acerca a una cosa que solamente ocurría, vuelvo a decir, en tiempos absolutamente agotados. Hay una parte de esta concepción de la enfermedad, de esta visión histórica de la enfermedad, que es cierta y que se puede resumir en la siguiente afirmación: las epidemias no eran una cosa de la historia remota. Las epidemias no son una fantasía. La enfermedad en sí no es una fantasía, tiene una existencia objetiva y está ahí. Nuestra labor como artistas, como científicos, como sociedad, es entenderla, noquearla, conseguir pararla. Esa es nuestra visión. Y nuestro intento de entender esas leyes de la naturaleza, para ello contamos con herramientas muy poderosas, para intentar comprender eso que la naturaleza tiene casi de sobrenatural, que no llegamos a entender tan fácilmente. Tenemos herramientas muy poderosas para intentar acercarnos al significado de eso. Es lo que hacen, al fin y al cabo, los directores y los guionistas. Intentan acercarse al significado de lo que está ocurriendo. Porque el espectador normalmente ha ido al cine hasta ahora a ver este tipo de películas como si fuera a ver algo que no tenía una realidad. Es decir, que estaba en la pantalla solo. Y la enfermedad ha saltado de la zoonosis del mundo animal, en este caso, según todas las investigaciones, ha saltado a la realidad, pero haciendo un paralelismo con ese salto, también ha saltado de la pantalla a la realidad. Veremos en esta conferencia algunos ejemplos que ilustran bien esto. Pero bueno, realmente si la enfermedad ha venido para cambiar nuestras vidas, como decimos, el arte ha venido para intentar entender y otras veces intentar cambiar el significado de esa enfermedad que nos sobreviene colectivamente. Lo único que puede hacer el arte es cambiar su significado, el significado de la enfermedad. No puede entrar en la estructura del virus y neutralizarlo. Solamente puede intentar cambiar el significado, la semántica de esta cosa que nos está ocurriendo, de este fenómeno que nos está ocurriendo. Frente a la cara más desconocida de la naturaleza, ese reverso oscuro al que llamamos, ahora sí, virus, ese reverso oscuro al que llamamos virus, los artistas intentan llevar a la enfermedad a otros niveles de significado, buscando devolver al espectador o al lector o al espectador de la obra de arte el sentimiento de algo que lo trasciende y lo sobrepasa en su pequeñez. Al fin y al cabo, de eso es de lo que también han vivido muchas de las películas que hemos visto a lo largo de la historia. Cómo el espectador se sienta frente a la pantalla y dice, esta manida frase, pero que es tan real, ¿cómo puede llegar a decir, si te cuentan que esto es verdad, no te lo crees? Es decir, como la ficción nunca puede superar a la realidad y que seguramente las mejores aproximaciones a cualquiera de las circunstancias o de los problemas que intenta tratar el cine sea intentando acercarnos a una realidad que está ahí, que es desconocida, pero que es perturbadora, haciendo casi una alusión al
al famoso eslogan de Expediente X, la verdad está ahí fuera, pues el virus está ahí fuera. Nosotros tenemos que salir ahora con nuestras cámaras a buscarlo, y sobre todo tenemos que salir con nuestras lentes a buscarlo y a entender qué forma tiene esa especie de extraterrestre, bueno, de intraterrestre, que estaba por ahí con nosotros, ¿no? Poner la lente sobre el virus es importante porque la ciencia se nutre también de la visión de la lente a la hora de entender la enfermedad. Y el cine también se nutre de la visión de la lente a la hora de intentar recrear esa enfermedad. Bueno, pues por desgracia el virus como entidad objetiva biológica tiene una existencia más real que la propia ficción que podamos imaginar. Sin embargo, la visión sobre la enfermedad epidémica ha sido muchas veces encarnada en lecturas de fantasía. Esto es una cosa que ha ocurrido a lo largo de la literatura, ha ocurrido a lo largo del cine, también a lo largo de la pintura, y eso es una cuestión que a mí, cuando estaba preparando esta ponencia, esta charla, pues me llamaba mucho la atención. Realmente yo he visto muchas películas relacionadas con muchos temas, pero pensando en concreto yo me preguntaba, ¿realmente siempre he tenido una visión de estas epidemias como si fueran fantasía? Es decir, como si fueran algo que realmente en mi mundo de teléfonos móviles o en mi mundo de Nike, en mi mundo actual, no iban a ocurrir. Hay también otra especie de visión casi de película que muchas veces os lo habrán comentado, igual que me lo comentan a mí, ¿no? Esto la gente, vamos por la calle y decimos, nunca imaginé que íbamos a ir todos con mascarillas. El otro día un colega que hace ficción me decía, es que tengo la sensación de estar viviendo una ficción a veces. Y yo le decía que era muy apasionado de su trabajo, pero sí, él tenía la sensación. A veces hay un momento de frialdad en el que te separas y dices, esto que estoy viendo, esta cola de personas en el banco, esta imagen con las mascarillas, realmente es de película. Es un poco la sensación que tenemos todos. Yo no voy a entrar a hacer tampoco una valoración psicológica en esta charla de lo que ha llevado a los artistas a conferir las enfermedades, a conferirle esta dimensión fantástica a las enfermedades, porque eso es meterme en un terreno psicoanalítico, cual tampoco me interesa demasiado, ¿no? Aquí lo que haré es simplemente remitirme a ilustrar algunos ejemplos de la historia del cine y de cómo se ha representado la vulnerabilidad colectiva frente a los problemas en los que la epidemia aparece como un leitmotiv de algunas películas y también como una amenaza hacia la vida y que el cine intenta representar según las diferentes épocas. Para ello me tengo que remitir al relato de la actualidad, ese que tantas veces hemos sentido como irreal, el que acabamos de citar y que nos ha acompañado en este último año. No voy a hacer demasiadas comparaciones entre las películas que voy a citar aquí, entre las representaciones de la enfermedad y nuestra situación real. Voy a intentar abstraer algunos ejemplos para ver precisamente cómo nuestra visión como espectadores y también como creadores y directores de la enfermedad ha ido cambiando a lo largo de la historia del cine. Cómo teníamos una visión casi teologizante o fantástica de la enfermedad y cómo al final, en este arco de películas de las que vamos a hablar, cómo al final hemos conseguido hemos vivido una experiencia como la que estamos viviendo y realmente hemos conseguido acercarnos a lo mejor a una visión más científica de la enfermedad. Esta es una cosa que me interesa mucho, cómo la representación del cine en sus primeros avances, en los años 20, representaba este tipo de enfermedades de una manera pues muy diversa, pero siempre muy asociada a la superstición, como seguramente embebida en ciertos aspectos de la literatura, bueno, y de otras muchas cosas, pero sobre todo de la literatura, y cómo en el siglo XXI, gracias a esos viajes que podemos hacer en el tiempo, a través del cine, podemos ver cómo ha cambiado la perspectiva, pero también cómo antes de ayer estábamos pensando que algunas de esas películas del expresionismo alemán, por ejemplo, de las que vamos a hablar hoy, eran realmente casi el significado de las pandemias, ¿no? Aquí hay una cosa importante, y ya empezamos a hablar un poco de películas. Cuando apareció la COVID-19, aparejada a ella en la opinión pública, en la opinión científica,
en la ciencia pública, en la ciencia social, apareció junto a ella una palabra que me llamó considerablemente la atención y que se repetía constantemente en los medios de comunicación, esa época en la que estábamos encerrados en casa, que estabas casi viendo otra película, una película constante, ¿no? En la que esa palabra es, bueno, es una frase, ¿no? Una expresión formada por la ciencia, ¿no? Que es el vector de transmisión. Creo que el epicentro del estudio de las enfermedades pandémicas dentro de la historia del cine, este vector, que ahora le llamamos vector, es perfecto para arrancar un poco la historia de las películas sobre las que vamos a hablar. En el caso de la COVID, y casi como en un guión de ciencia ficción, parece que hay claros indicios, al menos esto dicen los científicos, sobre el origen del origen de la enfermedad, sobre el origen de la enfermedad. Se trata de una zoonosis, el contagio de una enfermedad de un animal, de un virus que hospeda en un animal al hombre, y que el hombre constituye también otra casi título de película de ciencia ficción, el paciente cero, ese hombre que fue, supuestamente en Wuhan, el vector primero, o sea, el segundo vector de la transmisión, y que casi lo podemos ver como un título de los que hasta hace poco se producían en nuestra visión de las enfermedades epidémicas en torno al género de la ciencia ficción, el paciente cero, o sea, es decir, es casi un título de un relato de Michael Crichton. Ese animal sería, en el caso de la COVID-19, el vector de transmisión. No sé si dicen que es un murciélago y también un pangolín, ¿no? El pobre pangolín estaba allí tranquilamente y alguien fue a azuzarlo y ya pues, fíjate, es decir, la dimensión caótica que se ha generado en torno a una cosa tan microscópica y cómo realmente también eso es una prueba evidente de que existe cierto caos en la naturaleza. Bueno, pues sin entrar demasiado en consideraciones de orden científico y medioambiental, porque sería perdernos, cuando empezaba yo a escribir esta conferencia recordaba una tríada de películas en las que el vector, al menos 3 películas, hay más, pero no puedo, hay inmensas, hay una inmensidad de películas, 3 películas en las que el vector pasa a ser todo lo contrario a un pobre animal pues que ha sido azuzado por la mano del hombre y a través del cual, y que hemos cruzado su frontera y lo hemos estresado tanto que realmente pues hemos conseguido incluso preguntarnos quién es la plaga, si realmente los animales o nosotros. Es decir, ¿quién invade a quién? ¿Cómo están los términos? ¿Invade el hombre la cueva del pangolín para venderlo en un mercado? El pangolín no se ofrece a venderse solo. Entonces, realmente también, bueno, estas son reflexiones que ya sabemos que son muy generales, pero en realidad esa es otra cuestión que, por ejemplo, estaría bien a la hora de hacer una especie de nuevo guión de las pandemias, es decir, esos puntos en los que, esas líneas en las que el hombre cruza realmente. Pero sobre esas historias moralizantes hay varios casos, ¿no? Pero para arrancar de una manera absolutamente originaria en la historia, el vector tuvo una época en la que fue considerado, ese vector tuvo una época en la que fue considerado pues algo sobrenatural. Es decir, cuando el vector, podríamos llamarle a este bloque, cuando el vector se convirtió en el diablo. Esta primera aproximación a este cambio de enfoque del vector que conocemos ahora del animal al vector sobrenatural se ve muy claramente en la película Nosferatu de Murnau del año 1922, que inicia una tradición en la que el vampiro es el vector de la enfermedad. Cuidado, porque el vampiro, algo que puede sonar frívolo, dadas las circunstancias que estamos viviendo, es metáfora de muchas cosas. Yo entiendo que cuando se habla de vampiros, pues podamos tener esa sensación de que estamos hablando de una cosa, de alguna producción de serie B, ¿no?
No, pero el vampiro es metáfora de muchas cosas. Por ejemplo, de que es el propio hombre el que muerde a otro hombre y le traspasa la enfermedad. Pero el tratamiento que hace Murnau en esta primera versión sobrenatural del vector es muy interesante, porque Murnau inicia la tradición en la que el vampiro es el vector de la enfermedad, pero resumiendo muy rápidamente la sinopsis, cuando el joven protagonista, Hutter, se despierta con 2 pequeñas marcas en el cuello, las clásicas marcas del vampiro, que él mismo interpreta como picaduras de mosquito. Otro vector de la enfermedad es las enfermedades tropicales, generadas por insectos del trópico. Murnau introduce así la lectura de la epidemia como transmisión de un insecto, pero que en realidad en un ejercicio guión lo que está haciendo es una metáfora que más tarde se revelará en la trama como el mordisco del conde Orlok. Pero lo primero que piensa cuando Hutter despierta es: me ha picado algo. No ha podido ser un hombre, me ha picado algo que es en este caso un insecto. Es decir, que aquí el vector es representado como un humano chupasangres que convierte, degrada y hace enfermar a sus víctimas después de morderle. Se inicia así una tradición de cine fantástico que irá oscilando a lo largo de la historia entre el vampiro y el zombi a partes iguales. En el sentido de que se generarán películas más interesantes en esta línea, más serias en esta línea, y es cierto que los 70 y los 60 y los 70 se entra en una línea muy de producciones de películas de serie B en torno a este vector del vampiro. Pero nunca lo habíamos pensado tanto como un vector. Esto es una cosa interesante, porque en realidad nunca nos habíamos planteado que un vampiro podía llegar a ser un vector, igual que lo es un pangolín. Y dejo aquí una pregunta colgada, iré dejando preguntas colgadas. Bueno, que van a caballo entre la pregunta y la retórica, la reflexión, pero que invierte la visión en esta inversión de la transmisión y de la plaga. ¿Quién es realmente la plaga? Si el hombre o el animal. Y hasta qué punto ya se han agotado las maneras de ver esta enfermedad. Es decir, si después de la COVID-19 seremos capaces a lo mejor de invertir nuestra visión y ver que el problema quizá también reside en nuestras formas de organizarnos en torno a, por ejemplo, las fronteras naturales u otro tipo de cosas. Todas estas cuestiones que en pleno siglo XXI están en boga. Hay otra película de Murnau, que es El Fausto, de 1926, Nosferatus de 1922, con la que Murnau contó con un dineral para hacerla, que, bueno, son películas del periodo de entreguerras, y bueno, pues la República de Weimar estaba muy por el cine, y se pagaban grandes producciones en la UFA, y se producían este tipo de películas. Esta película del Fausto, en esta película la epidemia aparece como un escenario dantesco en el que se desarrolla la trama entre el diablo y el propio Fausto. Voy a ir resumiendo las sinopsis, que son casi como pequeños relatos. Fausto es un hombre sabio y estudioso al que le preocupa el bienestar de sus vecinos. Cuando una epidemia de peste asola la ciudad en la que vive, se desespera ante la imposibilidad de encontrar un remedio que salve a la gente que muere cada día y llena de dolor a sus allegados y familiares. Incluso pierde la fe en Dios, que piensa que no escucha sus plegarias. Fausto, el bueno de Fausto, es un buen vecino, pero fijaos aquí en esta sinopsis casi de videoclub, que dice que se desespera ante la posibilidad de encontrar un remedio que salve a la gente. O sea, Fausto es casi una suerte de modelo protocientífico en la que es casi un prohombre que está deseando salvar de la manera que sea posible de esa especie de laceración del cuerpo y de la enfermedad a sus vecinos. Y la está intentando salvar entregando su alma, si hace falta, al diablo. De hecho, Fausto pacta con el diablo, pues no voy a espolear mucho la película, pero pacta con el diablo un poco en la línea de intentar buscar una solución
una terapia, un remedio terapéutico, una vacuna, le llamamos ahora. Bien, esta es otra película en la que aparece una alegórica y fantástica representación del vector de la epidemia, en este caso es el diablo, y la premisa sobre la que Murnau construye una fábula moral en torno a la aparición de la enfermedad de la peste, señalando un vector de transmisión, o más bien el origen de la epidemia, en un ser de dimensiones sobrenaturales como es el diablo, Mefistófeles, con quien Fausto tendrá que pactar para encontrar una solución a la distópica situación de enfermedad en la que está sumida la ciudad. Más allá de las valoraciones que podemos hacer del espíritu moralizante del guión de esta adaptación de Fausto, Murnau construye una poderosa película con una estética universal que sobrecoge en sus manifestaciones artísticas. Es una película realmente bella, o sea, es alucinante. Cada fotograma es un despliegue estético aplastante, alucinante. Son películas que deberían de seguir poniéndose en grandes pantallas, porque son películas casi donde los directores estaban obsesionados por plasmar sobre todo a otro protagonista que es la fotografía y la luz. Entonces es una sensación muy bonita poder ver estas películas en pantalla. Bien, pues la aparición en escena del vampiro y el diablo como vectores de contagio está muy alejada de nuestra visión actual del vehículo de contagio de la COVID-19. Pero al fin y al cabo se trata de la forma en la que se ha intentado ver las enfermedades a lo largo de la historia del cine, mucho antes de la aparición de nuestro sistema público de salud y de nuestra medicina moderna. Tenemos que entender cómo las cosas van evolucionando, ¿no? La enfermedad está trufada de supersticiones en la antigüedad. Incluso hoy en día hay un claro enfrentamiento entre aquellos que consideran las vacunas como un oscuro deseo de aniquilamiento de la población y aquellos otros que consideran que solo la ciencia y la medicina pueden sacarnos adelante. Y son muchas las culturas pues, que han apelado a entes sobrenaturales para intentar entender e incluso curar a los enfermos. De todos es sabido, pues, cualquier libro manual de antropología te pueden poner 1000 ejemplos en los que uno puede ver pues, cómo los cantos se utilizan en muchas culturas para intentar sanar, ¿no? Es decir, y bueno, no. Más allá de intentar ver esto con ingenuidad, lo que nos tiene también que intentar ayudar es a ver cómo los cambios de paradigma a través del cine, pues también el cine es un vehículo de conocimiento y de análisis de estas realidades. Hay otra película, El séptimo sello de Bergman, en la que también hay un juego alegórico con la muerte, con la epidemia de peste como telón de fondo en el siglo XII. Y esta visión de la enfermedad es como puramente divinal, es decir, también está de fondo esa visión de la epidemia como una especie de maldición. Hay también un fondo de superstición. No tenemos tiempo, pero podríamos pararnos a buscar auténticos relatos imaginarios en torno a cómo tendrían que comportarse en el siglo XII aquellas personas que estaban enfermas, si ahora hemos tenido que confinarnos. En el libro de Diario de la peste de Willem Dafoe se dan miles de ejemplos de cómo las casas eran abandonadas en el siglo XVI en Ámsterdam, cómo las casas eran abandonadas por las familias y dejaban dentro a los enfermos muriendo, ¿no? Quiero decir que ha habido tiempos muchos más oscuros que los que vivimos actualmente. Bien, pues estas son las 3 primeras películas, sería Fausto, Nosferatu, Fausto y El séptimo sello, y habría muchas más. Daremos también una filmografía, si queréis, al final. Bien, pero en contraste con esta visión alegórica de la epidemia y casi una década después de las producciones de Murnau, y del séptimo sello de Bergman, el mundo parecía haber dado algunos pasos hacia la representación de la ciencia en el cine, y en particular de un género muy interesante que muchas veces pasa desapercibido, pero que a mí personalmente me parece muy interesante, así como también me parece muy interesante desde el punto de vista de la lectura, que son las biografías. Alfred Hitchcock decía que las biografías eran su mayor fuente de inspiración, porque podía ver todo lo mal que lo habían hecho las personas y lo bondadosas que podían llegar a ser. Y cómo muchas personas, por conseguir sus objetivos, ponían en marcha esta especie de mentalidad hitchcockiana en la que hacían todo lo posible por conseguirlo a cualquier precio, es decir, sin que el fin justifique los medios. Como Hitchcock hacía un cine muy de la condición humana. Bien, pues la vida de los científicos
está asociada indefiniblemente a la de las enfermedades, sobre todo a las enfermedades que están investigando. Un científico actualmente pues, está investigando una enfermedad, toda su vida gira en torno a eso. En muchos casos, bueno, toda su vida no, pero gran parte de su vida gira en torno a conseguir realmente entender cuál es el relato que hay dentro de esa enfermedad, cuáles son las propuestas naturales de la enfermedad. Mientras el científico observa a través de la lente del microscopio un universo invisible para nosotros, parece estar asomándose a una nueva película de misterio de la naturaleza. Mira a través de la lente y en su pasión encuentra indicios del asesino. Lo espía mientras observa la morfología del virus, observa su comportamiento, su estructura. Sabemos que es un coronavirus, pues tiene una estructura. Si no la pudiéramos ver a través de una lente, pues no sabríamos nada. Apelaríamos otra vez a esa especie de vampiro, ¿no? Y piensa la mejor manera, el científico, de detener al virus, casi como si fuera una suerte de psico-killer que está siendo investigado por detectives de la ciencia. Hay un paralelismo a la hora de escribir una historia de investigación sobre epidemias. También hay un paralelismo con una historia, un thriller o una historia detectivesca. También hay una relación entre el investigador que está asomándose todo el tiempo a esa otra película que hay ahí, ¿no? El cine es un arte puramente óptico y tiene tanto de científico, técnico como de artístico. Sin la invención de la lente y de los objetivos no se podrían hacer películas ni podríamos verlas proyectadas. Entonces el microscopio, en este caso, para introducir esta película, es a su vez el cine del micromundo. Ese fue el caso del científico y bacteriólogo francés Louis Pasteur, a quien se le debe, entre otras muchas cosas, el descubrimiento de la vacuna de patógenos artificialmente debilitados y sus estudios contra la rabia, descubriendo que finalmente la rabia, era un virus. Estos experimentos y la fatigosa vida del investigador Pasteur están plasmadas en la versión biográfica que dirigió en el año 1936 William Dieterle, con una magnífica impresionante interpretación de Paul Mooney, que lleva por título The Life of Louis Pasteur. Se trata de una película que pone su foco en un coherente desarrollo de las investigaciones epidémicas que el propio Pasteur lleva a cabo para paliar el carbunco y la rabia, que se traspasaba de animales infectados a hombres. La historia de la enfermedad, en cuanto a su vectorización, en este caso, coincide con la que nosotros tenemos. Aunque siempre nos ha gustado más, vuelvo a insistir en esta tesis, en quedarnos con una visión más fantasmagórica, más fantasiosa de la enfermedad. En la propia película se puede ver cómo Pasteur ayudó a parar con sus propias vacunas 2 posibles brotes epidémicos. Es una película muy chula, muy interesante. Y también te ayuda a sumergirte en ese viaje en el tiempo y acercarte a los inicios de los desarrollos más o menos modernos de la ciencia. Es esta una singular película que deja de lado la visión teologizante y supersticiosa de las epidemias y que entra a formar parte de un cine que no dramatiza ni tampoco fantasea con la epidemia sin llevarla al género catastrófico, es decir, no la lleva a esos extremos. Por eso seguramente sea más desconocida. Más bien todo lo contrario, la vida de Louis Pasteur construye un doble discurso. Por un lado, crea un personaje ejemplificante, el propio Pasteur, que aparece como un insaciable buscador de la verdad a través de la tenacidad, la voluntad y la inteligencia, y que es capaz de sacrificar todo por hallar la respuesta al siempre críptico reino de las leyes de la naturaleza. Pasteur busca una suerte de arcano en el mundo microscópico, y es precisamente a través de un aparato óptico, a través de la utilización de las lentes, lo que le ayuda a imbuirse en su viaje de descubrimiento. Por otro lado, la película despliega un discurso esperanzador en el que las ciencias se presumen como el camino para superar a ese enemigo microscópico e invisible que es capaz de sembrar el caos de manera total. Como curiosidad, y para cerrar también esta parte, pues, me gustaría hacer un apunte meramente anecdótico. Hay un óptico, se llama Carl Zeiss. Yo de las primeras veces que rodaba, decían, coge las lentes Carl Zeiss.
en los rodajes. Y, ¿no? Pues, y yo pensaba, pues será una marca, tal, no sé, evidentemente es una marca. Lo estoy haciendo aquí casi una especie de spot de Carl Zeiss, pero es a la vez es un óptico, es una persona, Carl Zeiss, que desarrolló las lentes para el microscopio en el mismo siglo que Pasteur, en el siglo XIX, estaba buscando los objetivos de sus investigaciones sobre los patógenos. Y esa misma marca de lentes es la que también hace avanzar las cámaras de cine a través de sus ópticas y sus lentes. Y es curioso cómo la aplicación de las lentes en dos aparatos para poder acercarte a la imagen, coinciden, ¿no? Coinciden también en esa versión técnica del cine. Sin los técnicos, sin los avances tecnológicos, no podríamos hacer el cine. Y esto me parece interesante, cómo el propio Pasteur se podría asomar a una lente Carl Zeiss y cómo nosotros seguimos asomándonos a otro tipo de lentes para intentar entender también la realidad. Creo que estas producciones de las que hemos hablado, que van desde el Nosferatu hasta de Fausto, desde el Nosferatu, pasando por Fausto y el séptimo sello de Bergman, junto con la Antagónica, por cientificista y contra supersticiosa, la vida de Louis Pasteur, ilustran varias e interesantes formas y lecturas de representación de las enfermedades epidémicas en la época que va desde los años 20 a los años 40, más o menos en el primer segmento de la historia del cine, ¿no? Muchas de estas películas serán la influencia clarísima y de las cuales no nos bajaremos, tanto los directores de Fantástico como los directores que buscan una rigurosidad más científica en sus propuestas, son una referencia, sobre todo por su manera de mezclar el mundo de la realidad científica y, por un lado, pero también de mezclar el mundo de la realidad científica a veces con el mundo de las quimeras más fantásticas. El salto que hay de la realidad, que hay del Nosferatu y del Fausto de Murnau hasta la científica vida de Louis Pasteur, podría señalar perfectamente dos mentalidades a la hora de entender los fenómenos naturales, como son las infecciones y los contagios colectivos. Es interesante llevar a cabo un ejercicio de visionado de estos títulos por este mismo orden para darnos cuenta de cómo ha ido cambiando esa visión para el director, para los artistas de la enfermedad, y también como espectadores nos han ido dando diferentes versiones, desde esas versiones más supersticiosas hasta las visiones más científicas. El relato en torno a las epidemias todavía hoy sigue en estos debates para mucha gente, las pugnas que se dan entre, pues como diría Humberto Eco, entre los apocalípticos y los integrados, los que creen que la ciencia es la salvación y los que ven todo desde un punto de vista puramente apocalíptico, lo cual es lógico, porque la enfermedad es dura y es dolorosa y es horrorosa. Entonces, es lógico que se tenga también esta visión apocalíptica de la enfermedad. Pero bueno, haciendo un pequeño retroceso, podemos ver cómo estas películas representan muchos paradigmas de muchos aspectos de las enfermedades epidémicas, pero sobre todo dos grandes: superstición, visión teologizante frente a rigurosidad científica. Bien, pero es posible que las epidemias aparezcan en escenarios y géneros cinematográficos que no sean las consabidas visiones medievalizantes, como por ejemplo una película de Lampa o de la mafia o de los suburbios. Esto, que a priori parece impensable, a no ser que un avezado guionista quiera ponerse a prueba con estas premisas tan sumamente dispares y difíciles de congeniar en un guión, que la enfermedad se cebe con la mafia o con el desgraciado inmigrante que recorre las calles de una ciudad desarrollada como puede ser Nueva Orleans. ¿Es posible realmente esto? ¿Alguien puede llegar a sentarse alguna vez y decir: voy a escribir una película sobre pandemias, pero que sea de género de cine negro? ¿Puede el cine realmente mezclar mundos tan diversos y salvar las formas de tal manera que una película de mafiosos se convierta en una película sobre epidemias
pero que siga siendo una gran película de cine negro y a la vez sea una gran película sobre epidemias. Otra pregunta que cabría hacerse al respecto es si la aparición de la enfermedad y de la epidemia en el cine está siempre asociada a sus característicos géneros, como el terror, la ciencia ficción, estas visiones que ya hemos visto, la distopía, de orden apocalíptico, o otro que veremos un poquito más adelante, el terror del cuerpo, que es casi un género en sí mismo. Hay algunas películas que han sido capaces de romper esta regla de manera impensable. Esta cosificación de los hechos, de los géneros. Estas películas, estas temáticas solamente se pueden hacer en géneros que sean de ciencia ficción, de terror, que sean episodios de la historia medievalizantes, simbólicos, etcétera, etcétera. Hay películas que han intentado romper eso y lo han conseguido. No hay muchas, pero hay algunas. Una en concreto es Pánico en las calles, de Elia Kazan, que es un director muy controvertido por mucha gente. Es el ejercicio magistral que hace Elia Kazan en Pánico en las calles, que creo que es su segunda película como director, en la que despliega una intensa y vibrante trama llena de oscuros callejones y turbios personajes amorales. En Pánico en las calles, rodada íntegramente en los bajos fondos de Nueva Orleans y con un estilo que mezcla la visión de documental con la ficción. La forma de rodar de Elia Kazan era alucinante. El cine de plagas mezcla también el cine de plagas con el de Lampa. En esta película el mafioso Blackie y sus amigos matan despiadadamente, de una manera bastante violenta, a un inmigrante que les había ganado jugando al póker. Es un inmigrante marino que está en un puerto. A la mañana siguiente, el doctor Clint Reed, del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, confirma que el muerto tenía la peste neumónica. Para evitar una epidemia que tendría efectos catastróficos, Clint, este científico, este doctor, intenta encontrar a los asesinos que se han contagiado después de haber manipulado el cadáver. La operación tiene que ser encubierta por miedo a que la población entre en pánico. Pánico en las calles. Pues haciendo gala de un estilo narrativo aplastante, Elia Kazan desarrolla una historia que entroncamos en ese cine tan actualmente olvidado como es el cine negro clásico, pero que termina siendo de rabiosa actualidad dadas las circunstancias bajo las que hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos. Lo extraño de esta película es que consigue combinar a la perfección géneros, como digo, aparentemente muy dispares e incluso discordantes, pero sobre todo marca el tema de la enfermedad contagiosa, y esto es muy importante, que llega a las grandes ciudades en pleno desarrollo industrial y al primer mundo, tal y como ocurre hoy en día con la COVID-19. Las imágenes de Pánico en las calles son hiperrealistas, se ve todo el desarrollo industrial de todo un mundo ya, voy a decirlo así, americanizado, digamos, o sea, conquistado en el sentido de sus propios méritos, bueno, de sus propias maneras de hacer historia en Estados Unidos y de sus propias visiones de las grandes ciudades. Y eso es algo que también me llama mucho la atención de esta película, cómo realmente también deja un testimonio de la aparición de la pandemia en el mundo ya desarrollado. No estamos hablando de aldeas medievales, ni estamos hablando de pueblos pequeños, pequeñas villas romanas del Imperio Romano, no estamos hablando de la aparición de la enfermedad en Grecia, sino que ya, en virtud de la mezcla de estos géneros, también deja constancia de otra forma de ver la epidemia, que es, señores, esto está ahí, puede llegar a cualquier lugar, y no por tener un mundo más desarrollado, pues realmente vas a estar a salvo de esta cuestión. Voy a hablar ahora de siempre los que el año pasado dábamos también una serie de charlas sobre géneros cinematográficos. A mí personalmente me gusta mezclar las películas más conocidas, o quizá más o menos conocidas, con películas también a descubrir. Quiero que quede claro también que yo en esta charla no estoy recomendando estas películas, porque hay algunas que son, como esta de la que voy a hablar, y este bloque en concreto, pues que son bastante duras. Entonces, pero hay que hablar de ellas, inevitablemente. Entonces, no estoy haciendo una recomendación, yo voy a dar la filmografía, pero bueno,
Las pandemias, las epidemias y las enfermedades infecciosas no son precisamente un mundo, no son precisamente en sus efectos en el cuerpo, pues no son precisamente un mundo de color de rosa. Evidentemente no estamos aquí hablando de hecho, no hay películas que traten estos temas sobre sobre la perspectiva de la comedia. Yo no conozco. Seguramente hay alguna, pero eso. Entonces, me gusta recomendar películas, ya digo o sea, me gusta hablar de películas. En este caso no estoy haciendo recomendaciones, sino que estoy haciendo una suerte de despliegue de títulos que han tratado las epidemias. He tenido también cierto conflicto interior a la hora de hablar sobre esto. Pero voy a hablar sobre un par de películas o de creadores que creo ser necesarios porque su visión, aunque es dura, está ahí y forma parte de la historia del cine. Vamos a dar un salto en el tiempo. La película de Elia Kazan, Pánico en las calles, es de 1950 y ahora vamos ya a los años 70. Además, voy a hablar de una película que se llama Variola Vera, que es una película que ilustra perfectamente eso que he venido a llamar en este bloque el terror del cuerpo. Y la película tiene un planteamiento muy terrorífico, a través del cual nos trasladamos a la Yugoslavia de los años 70, concretamente a Belgrado, a vivir el extemporáneo, de repentino y súbito brote de viruela que sacudió uno de los hospitales de la ciudad. En esta película, donde entra en juego ese fenómeno social y kafkiano que nos ha acompañado a todos durante este último año, me refiero al temido confinamiento, o sea, aquí ya se ve realmente un edificio confinado. La película recrea, Variola Vera se llama la película, recrea, como digo, la epidemia de viruela que sacudió Belgrado en el 72 y expone las posibles causas reales de la rápida expansión de la enfermedad. La película muestra sin ambages la enfermedad y sus estragos en el cuerpo, el horror de la mutación y de la laceración de la infección como síntomas horribles y visibles del dolor. Es cierto que es una peli que se construye en torno al género de terror y del thriller, pero sobre esta capa ciertamente estomagante y espeluznante hay un fondo en torno a la búsqueda de las responsabilidades políticas, es una cosa muy interesante de la película, con respecto a la rápida propagación del brote. Hace un tiempo salía Chernobyl en Netflix, creo que es, ¿no? En Netflix, y ves, tú comparas Chernobyl con Variola Vera y, o sea, Variola Vera es súper explícita y directa, Chernobyl se debe a un público objetivo, y ahí es también una diferenciación de los directores a la hora de tratar un tema con más libertad, suponiendo lo que significa aquí la libertad, quiero decir, con más libertad de acercarte a los hechos o con más libertad artística o ser más explícito o menos, quiero decir, y eso es un poco la diferencia. Hay un fondo en el que se busca una responsabilidad política en Variola Vera. Esta película parte de una crítica burocrática a la burocracia política y es pesimista desde el principio de la película con todo lo relacionado en torno a la gestión de este tipo de situaciones colectivas como son las pandemias. Yo no he investigado mucho sobre el tema en cuestión, pero bueno, parece ser que aún hay controversia sobre lo que ocurrió. Además de ser una película explícitamente dolorosa y con una atmósfera pues, un poco enfermiza, la fotografía es bastante macilenta. Pretende no ocultar el dolor y no ser condescendiente con el espectador, algo que con este tipo de películas se debe también de hacer. Es decir, los directores tienen también que hacer este tipo de ejercicios. No todo el cine puede crecer en torno a una estética complaciente y hablar de la enfermedad en el cine conlleva, en este caso, un hecho explícito. La historia de la imagen, es casi una tesis, es la historia muchas veces del dolor. La fotografía de guerra, muchos fotogramas que podemos sacar de muchas películas, esos cuadros que cuelgan en el Museo del Prado, muchos de ellos son dolorosos y son bonitos, según la gente. Cronos devorando a sus hijos, pues también es explícito, ¿no? Hay algunos cuadros sobre el tratamiento de la enfermedad que también son muy duros.
todos los agentes que han de ponerse en marcha para intentar comprender, todos los agentes artísticos que han de ponerse en marcha para comprender lo que ocurre o para entrar casi en una especie de catarsis a la hora de ver las imágenes, pues son necesarios en el arte, y ahí están, ¿no? ¿Cuántos cuadros de la historia del arte no cuelgan en los grandes museos exhibiendo un catálogo de atrocidades, ¿no? Podríamos poner pues, muchos ejemplos que nos ahorraremos aquí pues, para no abrir muchas sensibilidades. Hay otro director que se llama David Cronenberg, que quizás sea el mayor exponente del terror del cuerpo, y que lo cito aquí porque es obligado a hacerlo, y porque construye su cine alrededor de una ciencia ficción que está más cerca de la ciencia, en el fondo, que de la ficción, y que despliega una especie de género propio a través del cual ha conseguido tener un sello de autor propio, ¿no?, dentro del mundo del cine moderno. El acierto de Cronenberg fue el de postular el cuerpo como nuestro mayor agente de terror. Sus personajes mutan y cambian a la vez que el parásito o el virus. Comienza una metamorfosis corporal que moldea el terror y la vida del hospedador. Pone su enfoque, este director, en el pequeño virus o parásito que de manera casi invisible termina por desestabilizar al cuerpo y a la sociedad donde se desarrolla. En las películas de Cronenberg hay detrás siempre una visión fatalista del ser humano, que muchas veces es tomado a su vez como el agente culpable de la propagación a través de la experimentación científica. Hay una crítica, muchas veces una carga contra la experimentación científica, algo que está cada vez más sobre el tablero público. Pues la experimentación con animales, etcétera, etcétera. Hay una especie de aviso a las ciencias en el cine de David Cronenberg y al científico sobre el peligro de querer ser Dios, ¿no? Con películas como Vinieron de dentro de, Rabia o La mosca, Cronenberg consigue realizar un cine que fue considerado en sus inicios, en los años 70, con un calificativo que me ha gustado traerlo a colación, fue considerado como deliciosamente repugnante. O sea, esta es un poco la paradoja que nos presenta y que consigue David Cronenberg con sus películas. La gente es muy fan del cine de Cronenberg, hay muchos seguidores de su cine. Pero la pregunta también que dejo aquí colgada en esta aproximación, muy por encima al terror del cuerpo, es, no lo sé, incluso cuando uno escribe cosas perturbadoras, ¿busca entender o busca una catarsis? ¿Cómo nos enfrentamos a la enfermedad en el cine? ¿Cómo nos enfrentaremos a la enfermedad en el cine después de la epidemia que estamos viendo ahora? ¿Tendrá el mismo valor el cine de David Cronenberg? ¿O se habrá desactivado por nuestra propia experiencia? Diremos, bueno, esto... O entenderemos que Cronenberg quería hacer simplemente películas de fantástico y que no quería establecer ninguna tesis sobre ninguna enfermedad, como muchas veces se ha escrito sobre él. Es decir, después de nuestra experiencia, ¿cómo va a cambiar nuestra manera de ver la enfermedad? Nos vamos acercando poco a poco a ese punto. Después de esta visión tan espeluznante de la enfermedad, a través de Variola Vera y de las películas de David Cronenberg, pasamos a un terreno totalmente antagónico, el terreno del cine romántico. Hay una película, al menos, que yo conozca, donde el cine romántico se despliega en torno a un fondo de una enfermedad epidémica. Se trata del Velo pintado, de 1934, protagonizada por Greta Garbo. La belleza de las imágenes del Velo pintado son el desafío al que se enfrenta este director, que es un director que se llama Richard Borelowski, que siempre fue un director de encargo en los años 30 y que contó con Greta Garbo para hacer una película donde la fascinante dotes artísticas y de actriz de Greta Garbo sacan todo su talento, casi como en todas sus películas. La película es un ejercicio de belleza y esteticismo con un fondo oscuro en el que se desarrolla la epidemia del cólera en China en 1920. Este director también es muy atrevido, contar una historia de amor con un trasfondo de una epidemia, ¿no?, en plenos años 20. Aparte de la historia romántica, que es por supuesto la parte central de la película, y que no voy a espolear mucho aquí,
El Beto Pintado rezuma belleza y esperanza en un mundo asediado por la plaga del cólera y es de los pocos ejercicios de las películas sobre pandemias en los que encontramos una tesis en la que el amor se presenta como una fuerte experiencia para superar momentos oscuros y adversos. Esta deriva de esperanza a través del amor fascina por su valentía, ya que cambia totalmente el enfoque de otras películas que están enraizadas en la perturbación, la distopía, el terror y, en definitiva, el dolor. Es una película que cambia totalmente el enfoque. Hay un remake de la misma, del año 2006, con Naomi Watts reemplazando a Greta Garbo, que también es muy bonita y que además los directores y los productores estuvieron como... Estas cosas que se hacen en el cine, no se sabe muy bien por qué, estuvieron como buscando los mismos localizaciones y casi los mismos ángulos con la que se grabó la de 1934 y han conseguido, pues seguramente su sueño, que era volver a poner la cámara donde se puso en la primera versión. Bueno, estas son cosas de nuestro cine moderno. Luego hay una plaga, hay una enfermedad que también se postula como epidemia y que nos es muy cercana y que no tenemos casi en consideración ya, que es el VIH. En este sentido hay también muchas películas que representan el devenir de esta enfermedad en la historia contemporánea. Voy a hablar de 3 películas muy rápidamente. Se trata de... Bueno, hay una cosa muy interesante, que es que la enfermedad del VIH aparece sus primeros síntomas públicos en el 81 y en el 83 ya se taxonomiza como un virus. Y muy poco tiempo después, 2 años después, en el 85, Rod Hudson es el primer personaje público que se desvela, que se dice públicamente en Estados Unidos que tiene SIDA, y es un actor. Y bueno, pues esto es también una curiosidad, ¿no? Hay muchas películas sobre el VIH, pero voy a citar a 3 muy por encima. Se trata de la primera es Dallas Buyers Club, con Matthew McConaughey, ese nombre tan fácil de pronunciar. Que bueno, la cito un poco por encima. Y también quiero destacar 2 películas peculiares, aparte relacionadas con el SIDA. El cine es un intento constante de crear maneras de expresar, maneras de contar. Los creadores están siempre en una pugna por ver de qué manera diferente cuento cosas que ya se han contado, pero que quizá el kit esté en contarlas de otra manera, o de qué manera puedo experimentar con la imagen para desafiar al espectador a una suerte de nueva sensación cinematográfica, o por otro lado, qué es lo que puedo conseguir con todas las herramientas que el cine me da, con la imagen, con el sonido, con la imagen en movimiento, con la imagen congelada, con la imagen, con los diálogos, con todas las herramientas de las que se nutre el cine. No voy a decir la manida frase del séptimo arte, pero con todas las herramientas que construye, con las que normalmente construyes una película. El director François Truffaut, esto es también muy interesante porque enraiza bien con esta casi penúltima línea de la conferencia. El director de cine François Truffaut decía que el cine del futuro sería puramente autobiográfico. Antes hemos hablado del cine biográfico, bueno, pues con la vida de Louis Pasteur y tal, ¿no? Se trataría de un cine que se acerca al diario íntimo, a esas cosas que le pasan a los autores o que le pasan a uno y que luego busca plasmar en sus películas. Las pequeñas historias de gente anónima que están fuera de los circuitos comerciales o de las grandes historias conocidas. Es decir, nos interesa mucho la historia de la vida de Napoleón, o la vida de Barry Lyndon, o la vida bueno, pues de todas las autobiografías. Pero las biografías de la gente de la calle, hay grandes historias que están perdidas, ¿no? Y entonces Truffaut decía que ese sería realmente el cine del futuro y que todo el mundo podría hacer su pequeña película. Las pequeñas historias de gente anónima que están fuera de los circuitos comerciales y que con su autobiografía pueden crear su propia película. Esa es una gran parte del cine que se realiza actualmente, eso es cierto. En los festivales cada vez proliferan más
las películas de historias pequeñas y autobiográficas. Esta suerte de cine confesional tiende muchas veces un puente entre lo privado y lo público. Necesitamos contar lo que nos ocurre, sacar de nosotros mismos esa experiencia y hacerla llegar a los demás. La película diario, por llamarla de alguna manera, este género, sustitutiva del diario en papel, es un ejercicio de reflexión para el creador. Estamos actualmente en la era del relato digital. Todo el mundo, las redes sociales están llenas de las cosas que le suceden a la gente y consumimos lo que le ocurre a los demás como si fueran relatos. Necesitamos más que nunca contar nuestras vidas. Pues fijaros que es casi una profecía que hace Truffaut, que dice: el cine del futuro será el cine autobiográfico, el cine de ese pequeño personaje anónimo que es capaz de, con una cámara digital, ya incluso actualmente, con un móvil, llegar a contar su propia vida e incluso hacerlo muy bien, ¿no? No hace falta tener grandes técnicas para contar algo. La película de la que voy a hablar se llama Blue y la traigo también, no la recomiendo en el sentido de que no tiene... Te puedes acercar a ella como un ejercicio muy interesante por su nivel de experimentación y creo que está guay hablar de ella. Es una película escrita, producida y dirigida y narrada en parte por Derek Jarman. Es un director casi no es conocido. Consiste en una única imagen fija, un fotograma azul, toda la película, intenso, que llena la pantalla, junto con una banda sonora. Esto de banda sonora no es tanto, es con unos diarios, una banda sonora, unas voces narradas, que incluyen narraciones de sus actores favoritos que describen la vida del propio director que estaba enfermo de VIH. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Sí, es un experimento extremo, pero hay que hablar de ello. Es decir, forma parte también de lo que queremos hacer, de cómo queremos expresar nuestro dolor o cómo queremos expresar nuestras emociones. Más allá de que sea un cine terapéutico o no, él era cineasta. Entonces aquí el kit está cuando conoces su historia. Y la historia de Jarman es que al haber contraído el VIH, pues estaba empezando a estar afectado por una enfermedad que lo estaba dejando ciego. Pero él era cineasta y quería seguir contando cosas y dijo: voy a contar solo con sonidos y a través de ese fotograma azul simbólico voy a contar qué es lo que me ha pasado. Es un ejemplo de cine relacionado con el VIH y a su vez también de cómo podemos hacer películas de una manera menos grande en producción. Bien, y por último en este bloque, y ya vamos a ir casi cerrando lo que queda, hay otra película, también me gustaba hablar de muchos géneros y también me apetecía mucho hablar del género documental, que se llama Cómo sobrevivir a una epidemia. Es del año 2012, ya nos vamos acercando un poco más a estas... del director David France, y se trata de un documental nominado al Oscar que narra las luchas emprendidas en Estados Unidos por parte de asociaciones activistas, en buena medida compuestas por grupos de jóvenes seropositivos enfrentados a su propia mortalidad, para acabar con la indiferencia y la discriminación a la que eran sometidos por la industria sanitaria. Esta es otra cara, la vertiente social de las epidemias. Podríamos poner muchos más ejemplos de este tipo. Películas sobre el VIH hay muchísimas, sobre todo pues, en el último curso de los finales de los 90 hasta ahora. Pero esta es una película que trata el tema desde el activismo y parece ser que tuvo un fuerte golpe de efecto en que muchas políticas se revirtieran. Y bueno, pues también, aparte de que nos salimos de la ficción y estamos hablando ya de un género puramente documental. La película es muy interesante también desde ese punto de vista, cómo está narrada, cómo sobrevivir a una pandemia. Y por último, solo nos queda preguntarnos si desde aquellas primeras postrimerías del cine en las que estábamos pensando, en la que los directores pensaban y los espectadores hasta no hace mucho tiempo que las epidemias eran una cosa fantástica, una cosa que solo ocurría por una suerte de maldición medievalizante y demás, pasando desde el año 1920
por todo este arco hasta el siglo XXI, la pregunta final es si podemos profetizar lo que va a ocurrir. ¿Podíamos profetizar en la COVID-19? Yo aquí, cuando empezó el confinamiento, yo me metí en la página de la OMS y busqué pues qué había, porque nunca había entrado en la página de la OMS. Pues no entras, no entras a esa página. Entonces busqué artículos y ahí en muchos artículos se decía que había unas condiciones suficientes, después de ciertos avisos, como los otros SARS-CoV y el ébola, había, por decirlo de una manera que se entienda, un caldo de cultivo para que sí, para que efectivamente se pudiera dar una epidemia a nivel mundial. Esto en artículos de 2005, 2006, 2007, 2011, 2012. Si se sabía realmente, ¿por qué no somos capaces o bien de escucharlo o por qué no queremos generar el pánico en las calles, como en la película de Elia Kazan, ¿no? Pero sin embargo hay una película, que fue la película más vista en el confinamiento y que es obligada también a hablar de ella, que es Contagio, de Steven Soderbergh. Es una película que profetiza, ahora voy a poner un paréntesis a esa labor de profetización, que profetiza todos y cada uno casi de los ítems que se han ido desarrollando a lo largo de toda nuestra experiencia con la COVID-19. No se llama COVID-19, se llama de otra manera, pero bueno, incide en la zoonosis, como el vector es un animal, etcétera, etcétera. Es decir, no la voy a destripar mucho porque seguramente hay gente que no la ha visto y prefiero no entrar mucho en hablar de la película, sino más bien en qué impulsa, qué tipo de reflexión puede llegar a impulsar esta película o qué visión finalmente ofrece sobre la epidemia. Pues sí, la película de Contagio profetiza realmente eso, y el paréntesis quizá profetizar sea demasiado. Hay un equipo muy interesante de guionistas detrás de muchas películas que están en contacto con la realidad actual. Más allá de lo que esto pueda significar, yo cuando estaba en confinamiento miraba estos artículos y decía y pensaba, esto es un guión realmente. O sea, esto que la OMS pone aquí desde 2005 y todas las cosas que hay de enfermedades en el trópico, etcétera, etcétera, un guionista avezado puede coger esto y decir, ¿estoy profetizando o realmente me estoy basando en hechos que ya están ahí, pero que están siendo tan invisibles como el propio virus? Esta es un poco la reflexión final que se puede hacer. No hay nada profético. Algunos directores, algunos escritores han conseguido profetizar, acercarse a cosas, pero al final trabajas con los materiales de la realidad. Y esos, como decíamos al principio de la charla, esos materiales de la realidad son los que realmente van dibujando el camino para poder entender el decurso de la enfermedad y la aparición de la enfermedad en el arte, pero también de la enfermedad en los medios de comunicación, en estos medios de comunicación a los cuales cada vez que te asomas a ellos parece que estás viviendo otra ficción, otra película de ficción, y esa última reflexión que puedes oír en un momento determinado sobre si vacunas sí o vacunas no forman parte de la realidad, o cómo podemos seguir aún pensando que la realidad, que la ficción supera la realidad, cuando es todo lo contrario, cuando la realidad supera la ficción. Por lo tanto, la última película y el último puerto al que ha llegado este virus es el de Contagio, la película de Steven Soderbergh, que en efecto demuestra que ha habido un cambio de paradigma desde los inicios del cine hasta hoy en día sobre la enfermedad, y que también demuestra de qué manera podemos entender hoy en día la enfermedad quizá desde un punto de vista menos infantilizado y más científico. Y estas son un poco las líneas que yo me atrevería a decir, entre las muchas que habría, los muchos itinerarios que habría, que yo me atrevería a decir que son los que conforman esta visión sinóptica de las enfermedades en el cine.